Muy buenos días a todos. Les agradecemos su compañía en este evento tan maravilloso y en este panel que vamos a empezar con este grupo de expertos que nos acompañarán a analizar cuáles son las oportunidades de inversión que presenta este momento de reactivación económica dentro de la Alianza del Pacífico. Nos acompañan el día de hoy Luis Ramos Osorio, economista de la Universidad de Lima, magíster en finanzas de la ESAN y MBA de Columbia Business School. En sus más de 10 años de trayectoria ha cubierto activos en la región andina, tanto en renta variable como en renta fija, además de diversas industrias, entre las cuales se destacan el sector de la construcción y el sector financiero. Asimismo, Luis ha sido docente de la Universidad de Lima e investigador en el Instituto de Investigación Científica de la misma casa de estudios. Actualmente es vicepresidente de Estrategia Accionaria de para Perú y Colombia y lidera la cobertura del sector de alimentos y bebidas en la región andina para la Raín Vial. Luis, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Nos Muchas acompaña, gracias. nos acompaña también Juan Camilo Rojas. Juan Camilo es economista con maestría en economía de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Cuenta con 17 años de experiencia profesional en lo que ha trabajado como investigador en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha sido profesor titular de la misma universidad, del CESA y de la Universidad Sergio Alboreda. Asimismo, Luis trabajó en la gerencia de planeación y entorno de la Dirección General del Banco Caja Social y se desempeñó como asesor de la Subdirección General del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Trabaja actualmente en Credit Corp Capital desde hace 10 años y ha estado a cargo del seguimiento de economías globales en países desarrollados y emergentes. Actualmente es el vicepresidente regional de estrategia de inversiones en el equipo de soluciones de portafolio y asset management. Bienvenido. Para ti también, muchas gracias por acompañarnos, Luis. Gracias. Mark Roger es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Management Internacional del IPAC Business School en Niza, Francia. Cuenta con 18 años de experiencia en la industria de inversión inmobiliaria en Europa y Sudamérica con un volumen de transacciones cercanos a los 2.000 millones de dólares. Fue socio de 3DI, plataforma de asesoría boutique especializada en operaciones de compra, venta y desarrollo de activos comerciales en la región andina. También se desempeñó como director de Transaction Services y Head de Capital Markets de Cebre, Chile, donde asesoró a inversores institucionales en transacciones por aproximadamente 950 millones de dólares. También Mar fue Senior Investment Manager en Cebre, España, gestionando vehículos de inversión y adquiriendo más de 350 millones de euros en inmuebles comerciales en toda Europa. Se desempeñó en el Banco Santander como gestor de inversiones, donde estructuró más de 300 millones de euros en adquisiciones en Francia, Alemania, Bélgica y Portugal. Mar, bienvenido a este panel. Muchas gracias. Actualmente, Mark es Head of Capital Market en Cushman & Wakefield para Sudamérica. Muy bien, como en este espacio venimos a hablar de oportunidades de inversión en tiempos de reactivación económica, yo quisiera empezar este panel teniendo una conversación con ustedes y escuchando su visión y escuchando cómo ustedes analizan desde cada una de sus ópticas y de sus áreas de liderazgo, cuál es el panorama de inversiones en el mundo y en América Latina. Cómo están los países ajustándose y los mercados ajustándose a esta nueva realidad. Y desde la óptica de ustedes como inversionistas y líderes de portafolios importantes de inversión dentro de este mercado, ¿cómo ven el contexto político y legislativo en los países de la región para incentivar la inversión después de haber pasado y enfrentado una situación tan compleja? Me gustaría escuchar un poco, de pronto empezar a escuchar a Juan Camilo Rojas. ¿Cuál es tu visión global sobre esta inquietud que acabo de plantearles a todos ustedes? Muchas gracias, Lía. Bueno, lo primero pues es hacer una mirada a nivel, como tú dices, global de lo que ha pasado y habiendo pasado el primer año de iniciada esta pandemia, la realidad económica y el ambiente de las inversiones pues indudablemente ha sufrido un cambio importante
con diferentes elementos a tener en cuenta. Tal vez el primero, pues que ha sido la recesión con un ciclo o con el ciclo más rápido en la historia. Hemos tenido una caída súbita entre el segundo y el tercer trimestre del año 2020 en general para el mundo, y posterior a eso hemos empezado rápidamente una recuperación que debería consolidarse durante el año 2021, pero ha sido un ciclo que no es tan rápido normalmente y que obviamente pues nos deja, digamos, como varios elementos que debemos tener en cuenta también dentro de las inversiones. Ha habido un incremento súbito de los excesos de liquidez, eso gracias pues digamos a la inyección que han hecho los diferentes bancos centrales del mundo, no solo del mundo desarrollado, sino también en el mundo emergente. Y esto pues para evitar un gran colapso, sobre todo en el sector financiero y en las finanzas, digamos a nivel global. Y una vez que ya la marea ha bajado un poco y que empezamos a ver un poco la luz, digamos, de la solución de lo que pudiera ser este episodio que hemos vivido en el último año, también debemos empezar a mirar cómo posicionarnos, porque esos excesos de liquidez van a tener que entrar a buscar rentabilidades dentro del mercado financiero. Asimismo, el soporte fiscal, que es clave en lo que va a ser la recuperación de las economías a nivel global, pues abren importantes oportunidades en posicionamiento y abren, digamos, tal vez una mirada más a diferentes activos a los tradicionales, teniendo en cuenta que si bien estamos viendo un comportamiento muy positivo en el mercado de renta variable a nivel global, en el mercado de renta fija estamos sufriendo el ajuste, dado que el año pasado tuvimos una baja importante en tasas de interés, lo que generó una valorización relevante en esos activos, pero este año estamos teniendo un ajuste de las tasas de interés al alza, teniendo en cuenta pues que el rápido ciclo de recuperación nos está llevando a tener expectativas de inflación, y eso también está generando, al menos en el corto plazo, una disrupción en el mercado de renta fija. Ahí es donde surgen activos no tradicionales como alternativa dentro de nuestro posicionamiento, y ahí los fondos de capital privado como estrategia de sostenibilidad en la recuperación económica y alternativa de inversión toman un papel relevante en los posicionamientos y en la allocation de los diferentes fondos a nivel global. Luis, yo quisiera que nos ayudaras a complementar un poco este contexto global que nos plantea Juan Camilo desde la óptica regional y desde el equipo que tú lideras para Perú y Colombia y la región. Por supuesto, muchas gracias Lía, muchas gracias Colcapital por la invitación. Efectivamente, ¿no? Lo que comentaba Juan Camilo creo que resume en buena manera los vientos a favor que vemos para Latinoamérica. Latinoamérica hoy por hoy se beneficia de un ambiente reflacionario a nivel global, ¿no? Caracterizado por estas políticas monetarias y fiscales expansivas que bien mencionaba Juan Camilo, y crecimientos en particular por encima de niveles tendenciales para el 2021, ¿no? Ese es el panorama que vemos, y adicionalmente a eso vemos también un mejor panorama en el precio de los commodities, ¿no? Que sería también un viento a favor para la región en general. Sin embargo, hay que tomar en consideración otros factores también, ¿no? No todo sería, digamos, del lado positivo. También tendríamos unos vientos en contra, más en términos, digamos, idiosincráticos, pues la región se podría perjudicar de impactos a nivel local, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Que si bien, digamos, hemos tocado fondo, como bien mencionaba Juan Camilo, en el segundo o tercer trimestre del año pasado a lo largo de los países de la región, todavía sigue siendo un tema pendiente, ¿no? Con las velocidades de vacunación aún lentas en estos países. Y por otro lado, tenemos el impacto del ruido electoral, ¿no? Este es un año que particularmente estamos viendo distintos procesos electorales. El domingo pasado tuvimos el proceso electoral aquí en Perú, ¿no? Para las elecciones presidenciales, y veremos, digamos, a lo largo del año, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente y las elecciones presidenciales en Chile, las elecciones congresales en México y en Argentina, ¿no? Ya más hacia mitad o finales del 2021. Entonces, estos cambios político-electorales, ¿no? Podrían también, eventualmente, de no resultar positivos, tener cambios también de índole institucional y social, ¿no? Yo creo que a nivel de inversiones hay dos cosas que favorecen a Latinoamérica. Primero, el mayor apetito por riesgo de los inversionistas, ¿no? El contexto actual de tasas bajas parece que está aquí para quedarse, y eso evidentemente aumenta, ¿no? Este apetito y una tendencia de los inversionistas a rotar sus portafolios hacia
componentes más cíclicos, ¿no? En un contexto, como bien les mencionaba, de crecimientos de las economías por encima de sus niveles tendenciales. Y ese es un primer aspecto, ¿no? Y por otro aspecto sería el tema del de-rating en las valoraciones, ¿no? Y eso yo creo que a lo largo de los distintos asset classes, ¿no? Y eso abre, yo creo que un espacio también para una performance en este 2021, si uno eventualmente asume este tema de reversión a la media. Y si uno, digamos, hace la bajada completa, ¿no? A los asset classes que nosotros aquí en la Reinvial seguimos, la parte del mercado de renta variable, nosotros creemos que en Latinoamérica el mercado de renta variable sigue siendo atractivo, ¿no? Como asset class, básicamente por tres cosas, ¿no? En primer lugar, hay un mejor momentum económico, ¿no? Un mejor momentum también en monedas, dada la debilidad global del dólar, y un mejor momentum en commodities. Eso claramente fortalece los fundamentos de las economías y de las compañías en el segmento de renta variable. Por otro lado, tenemos que Latinoamérica y en particular también las empresas y las bolsas de la región andina tienen un componente altamente cíclico, ¿no? Entonces, en este proceso de rotación y de cambio de los portafolios de los inversionistas institucionales hacia una preferencia más cíclica, creemos que Latinoamérica podría haberse beneficiado. Y por otro lado, vemos que las valoraciones están bastante baratas en el sentido de que el año pasado fue un año bastante difícil para Latinoamérica, ¿no? Tuvimos una underperformance con respecto a los mercados emergentes y vemos que las valoraciones hoy día se ubican en PIs alrededor de 11 veces, una desviación estándar por debajo de la media histórica. Entonces, el nivel de valoración lo vemos atractivo. Y finalmente, en el tema de renta fija, les diría que también vemos que si bien el 2020 fue un año bueno, ¿no? Fue un año en el cual la renta fija corporativa en particular tuvo una outperformance con respecto a los mercados emergentes. Vemos que este año tendremos que tener un proceso mucho más de selectividad, ¿no? Y empezar a poder cargar un poco más de riesgo a los portafolios. Vemos, digamos, oportunidades dentro de la renta fija corporativa en el segmento más high yield, ¿no? En línea con esta tendencia también de mayor apetito por riesgo del mercado en estos momentos, ¿no? Y creo que esa sería, digamos, un poco nuestra visión redondeada de lo que estamos esperando para Latinoamérica y la región andina de parte de la Reinvial. Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por esa visión tan clara que nos da sobre la región. Pero dentro de este plan de desarrollo de la nueva momento y de reactivación económica en nuestros países, hemos observado que recurrentemente se están desarrollando como pilares de la reactivación económica la inversión en infraestructura, el impulso al sector de la construcción, el mercado inmobiliario como colateral de la construcción. Yo quisiera preguntarle a Mark, desde su experiencia en estas industrias, ¿cómo ve este momento y este entorno de inversiones y qué riesgos encuentra en este momento de pospandemia? Muchas gracias, Lía. Bueno, simplemente efectivamente, bueno, primero responder a tu pregunta y hacer un pequeño zoom sobre la parte más inmobiliaria a nivel de mercado de capital global. Efectivamente, bueno, 2020 fue un año de fuerte corrección a nivel de los flujos. Lo que vimos a nivel de las Américas fueron básicamente una reducción entre un 60 y un 18% según la tipología de activos en las ventas de inmuebles como propósito de inversión patrimonial, siendo obviamente el más afectado pues el sector de retail y siendo el menos afectado el sector industrial. Bueno, aprofundizaré un poco más en eso más adelante. Pero a su vez lo que vimos al final del año pasado es que hubo una cierta reactivación en el último trimestre, que fue sobre todo empujado en Asia Pacífico y también luego en Europa y en Estados Unidos. Y eso, bueno, en la tipología de activos más defensivos que básicamente es industrial y residencial,
y sobre todo respondiendo a este cambio estructural que tuvimos de bajada de tasas de interés, creando spreads, o sea, los spreads más altos de los últimos 20 años para invertir en real estate. Y también, como mencionaban Juan y Luis, o Juan Camilo y Luis, una liquidez abundante y una búsqueda de básicamente de retornos anuales. Entonces hubo un cierto, lo que vimos en la región es que hubo un pequeño reequilibrio entre renta fija, y eso fue un poco más reciente. Lo vimos sobre todo, bueno, en donde hay mercados más profundos a nivel inmobiliario, como es el caso de México o de Brasil, donde hubo un ajuste de renta fija a búsqueda en renta inmobiliaria, justamente para aprovechar estos spreads que existen a día de hoy. Mil gracias, Marc. Yo creo que en la experiencia y en el observatorio que ustedes manejan de los mercados, hemos observado pues que hay sectores que claramente han sido perdedores o han salido muy lastimados dentro de este momento histórico, pero hay otros sectores que han aprovechado las oportunidades, han desarrollado procesos de innovación o por sí mismo sus productos, sus servicios o sus mercados han tenido un gran impacto positivo producto del cambio de uso de los servicios que ha tenido que hacer los ciudadanos, pero adicionalmente los inversionistas. Yo quisiera, en la visión de ustedes, que compartiéramos con nuestros asistentes cuáles han sido, según el análisis que ustedes han hecho, los sectores ganadores y perdedores de esta circunstancia a la que nos ha enfrentado el COVID-19 desde principios del año pasado hasta el momento, y cuáles creen ustedes que se van a seguir fortaleciendo o deteriorando en estas circunstancias. No sé si Marc, tú que venías con la palabra, nos puedes iniciar este segmento con tu visión. Cómo no, muchas gracias. Bueno, al final lo que hizo el COVID es acelerar tendencias que ya venían de antes. Y bueno, obviamente estas tendencias tuvieron un impacto muy fuerte en lo que son sectores inmobiliarios. Entonces, como grandes ganadores, como mencionaba antes, lo que es industrial y logística, que ya venía con un viento en popa desde el 2019, básicamente se convirtió en la clase de activos más buscada por los inversores, y hasta básicamente no hubo correcciones incluso en las rentabilidades. Lo que vimos a lo largo del año pasado e incluso a lo largo de este año es que hay una compresión en los cap rates para esta clase de activos, porque hay un exceso de demanda y de liquidez frente a una escasez de oferta. Y bueno, eso es para responder justo al tema o sea, empujado obviamente por el comercio electrónico, y también del lado industrial por las empresas que querían asegurarse de tener un suministro continuo de sus productos dentro de la pandemia. Otro sector que se vio muy favorecido a nivel, porque siempre es un sector que es muy defensivo, es lo que llamamos multifamily. Multifamily es lo que es renta habitacional, entonces básicamente departamentos en alquiler. Es una clase de activos muy grande en Estados Unidos y que ha ido creciendo en Europa y en Asia Pacífico, y más recientemente en México, Chile y ahora también en Colombia y en Perú. Y básicamente, bueno, el multifamily responde, o sea, cuanto menor acceso hay a financiación hipotecaria, pues los hogares pues tienen básicamente más opciones o sea, prefieren ir a opciones en alquiler. Entonces eso favorece la demanda en alquiler y hace que sea una inversión un poco contracíclica versus las otras. Y bueno, y al fin y al cabo también las casas no pueden convertirse en algo virtual. Entonces eso
obviamente favorece este tipo de inversión. Lo otro, como gran ganador también, es estrechamente relacionado a todo lo que es el trabajo remoto y a tener justamente buen acceso a la información, son los data centers, que se ha convertido en una clase de activos muy demandada. Si la información ahora es el nuevo petróleo, pues los data centers son las refinerías, ¿no? De alguna manera, y vemos que la demanda se mantiene alta sin ninguna señal de ralentización. Y bueno, por último, o sea, la parte de life science, que eso está en auge, sobre todo en Estados Unidos, por la demanda de inversores globales, y bueno, ahí también con una escasez de oferta frente a la demanda. Los sectores que se vieron más afectados, obviamente, es el sector de hotelería, por las restricciones de viaje que dañaron mucho a la industria. Y bueno, no obstante, sabemos que la ocupación eventualmente volverá con las aperturas de las economías. También es otra cosa que no se puede reemplazar con algo virtual. Vemos también que con los cambios estructurales de la economía, con el incremento de los ingresos y básicamente con esta búsqueda de forma de experiencia, la gente va a querer viajar una vez que se vuelva a abrir. Y el sector de retail, o sea, una tienda cerrada es una tienda que no vende. Y allí también vemos que, o sea, eso es un sector que va a volver quizás de otra manera, más enfocado a lo que es experiencia, proyectos de uso mixto, todo lo que es conveniencia también para el consumidor. Y bueno, oficinas, obviamente está un poco en el medio de todo eso. Ha habido un ajuste provocado por el trabajo remoto, y vemos, pero monitoreando lo que está pasando, donde en la región de Asia-Pacífico, donde hubo realmente un control o un control, digamos, mucho más avanzado de la pandemia, ya estamos viendo cifras positivas y absorción positiva de oficinas. Y pensamos que eso va a empezar a ocurrir dentro de los próximos trimestres en Europa, en Estados Unidos y luego en una siguiente fase en Sudamérica. Eso sería un poco un resumen de lo que vemos a nivel de sectores perdedores y ganadores del COVID. Muchas gracias, Marc, por tu visión. Luis Alfredo, ¿tú estás de acuerdo en la región con la visión que plantea Marc de sectores ganadores y perdedores? En Colombia vemos, por ejemplo, que se está impulsando muy fuertemente la inversión en infraestructura vial y sobre todo en infraestructura en general para la competitividad, pero también hemos observado que el sector constructor, sobre todo el focalizado en vivienda de interés social, ha tenido un crecimiento sobrecogedor. ¿En Perú ha funcionado esos dos mercados iguales? ¿Hay otros sectores que se estén desarrollando mejor? Perfecto, Lía, gracias por la pregunta. No, efectivamente, totalmente de acuerdo con las palabras de Marc. De hecho, nosotros aquí vemos que los impactos finalmente de la pandemia que ocurrieron el año pasado hay que verlos de dos ángulos, ¿no? Tienes el ángulo de muy corto plazo, que son básicamente los efectos de primer orden, como le llamamos, ¿no? Que son los efectos inmediatos, y también tenemos efectos, digamos, de segundo orden, ¿no? Que tienen que ver mucho con el impacto que puedan tener finalmente esta reducción o desaceleración de los ingresos disponibles para las familias y también de los ingresos para las compañías y su impacto posterior en la demanda. Entonces, solo un dato ahí, ¿no? Este año tenemos un rebote estadístico, efectivamente, como lo comenté en mi participación anterior, pero el 2022 hay distintos países que se mueven todavía por debajo de niveles tendenciales y eso creo que captura un poco estos efectos de segundo orden. A nivel, digamos, de la parte de sectores ganadores y perdedores, como les decía, creo que estoy completamente de acuerdo con Marc. Yo creo que los sectores ganadores han sido todos aquellos en los cuales
hayan podido, digamos, satisfacer las necesidades de las personas en épocas de cuarentena, ¿no? Que fueron parte de la norma durante el 2020, ¿no? Servicio de salud, el e-commerce, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un tema que ha tenido una maduración express, ¿no? Era una tendencia que se manejaba y se conversaba mucho tiempo atrás, pero que con la pandemia, la penetración de este tipo de canales para las compañías, no solo para en el segmento retail, ¿no? Sino, por ejemplo, incluso en compañías de alimentos y bebidas, se ha desarrollado de manera muy rápida, ¿no? Es algo que sería, digamos, importante y es algo que creo que ha llegado para quedarse. Por otro lado, tienes el tema del consumo prioritario, ¿no? El tema de alimentos y bebidas, creo que ha sido un sector en el cual se ha podido también mantener la operación. Es básicamente, dentro de estos largos periodos de cuarentena, si bien han habido cambios en el product mix, finalmente en estas compañías, vemos que han podido mantener su demanda relativamente estable. El tema de la conectividad, ¿no? Con sistemas de información, telecomunicaciones y utilities, ¿no? Y eso creo también va en línea con este desarrollo en parte de la infraestructura, ¿no? Creemos, por ejemplo, que el sector construcción, si lo vemos en el detalle, es un sector que es, en los países que nosotros cubrimos, relativamente inmune. Si bien al principio de la pandemia, cuando las cuarentenas fueron más estrictas, hubieron reducciones de capacidad para las compañías constructoras, más avanzada el año, se ha visto que estas cuarentenas se han flexibilizado y el sector construcción, en escenarios de cuarentena mucho más focalizadas, continúa operando. Entonces creo yo que esta pandemia lo que ha buscado es justamente también que se logren todo este tema social, ¿no? Para generar la conectividad tanto a nivel de telecomunicaciones, como bien decía Lía, también a nivel de comunicación vial, y creo que este tema de infraestructura es algo que hoy por hoy es bastante relevante. Y en los segmentos perdedores les diría que han sido, digamos, todos aquellos afectados por el tema de las restricciones de movilidad, ¿no? Y esta aplicación de las cuarentenas. Negocios con alta intensidad de contacto, ¿no? Y relativamente poca ventilación. Por ejemplo, el canal de Horeca, como se le llama en el segmento de consumo masivo, ¿no? Hoteles, restaurantes y casinos han sido, digamos, muy afectados por esta pandemia, ¿no? Las aerolíneas, como bien decía Marc, ¿no? El transporte, el turismo, definitivamente, y las restricciones de tránsito han afectado al sector. Y otro tema es el centro comercial, ¿no? Los centros comerciales, por ejemplo, compañías expuestas a este segmento, en muchos casos también han tenido fluctuaciones en su uso de capacidad, ¿no? Entonces, eso ha generado, digamos, también desafíos para este tipo de empresas. Y en relación, digamos, a los efectos de segundo orden, habría que ver también cómo se van a ir desarrollando esto de caras al 2022, creo yo. El 2021 va a ser un año en el cual el rebote estadístico va a ayudar mucho a difuminar este efecto, pero les pongo dos casos, ¿no? El primero de ellos en el sector bancario, por ejemplo. Los bancos hoy por hoy han logrado, digamos, sobrellevar mucho los vientos en contra de la pandemia, pero si bien eso, digamos, es favorable, habría que entrar en el detalle, por ejemplo, de cómo han manejado las provisiones, la cobranza, la morosidad, ¿no? Y eso, evidentemente, en el futuro podría generar que el crédito no crezca tan rápido como debería, ¿no? Entonces, eso sería eventualmente un efecto de segundo orden. Y en otro caso, un tema, digamos, un riesgo para el desarrollo rápido de la infraestructura es el golpe también en las compañías de construcción, que al ser muy dependientes muy intensivas en capital de trabajo, algunos, constructores que han podido tener, digamos, periodos de para muy prolongados, pueden haber deteriorado sus balances significativamente y en todo caso pueden reconfigurar el ambiente competitivo de caras a las nuevas licitaciones de infraestructura a futuro y de manera actual, ¿no? Es un poco la visión que tenemos de estos sectores ganadores y perdedores. Luis Alfredo, muchísimas gracias. Juan Camilo, desde la óptica global, ¿coincides con las apreciaciones y la visión que tiene Luis Alfredo y Marc sobre estos sectores que ganaron y perdieron durante la pandemia? Gracias, Lía. Sí, indudablemente, pues al final y de la forma más general, los sectores ganadores resultaron ser los menos intensivos en uso de capital humano. O sea, al final los que tienen más uso de capital físico, sectores que habían estado o han estado más automatizados o más fácil de automatizar en términos de su producción. Ahí hacia adelante creo que sí se plantea un reto bien, bien importante y es donde
más se han querido preocupar los gobiernos, y bueno, si los sectores más perdedores fueron los de uso intensivo de capital humano, pues efectivamente el efecto final es sobre los ingresos de las personas y las familias. Entonces, sobre esa pérdida de empleo. Entonces, ¿cómo hacer que vuelva ese empleo o que las personas se vuelvan a emplear lo más rápidamente posible? De hecho, ha sido una de las banderas de la recuperación en Estados Unidos, tratar de recuperar los empleos perdidos lo más pronto posible para que las familias no vean afectados sus ingresos ni en el corto, ni en el mediano plazo, ni de manera permanente al final. Digamos que eso sería lo más dramático. Ahí creo que en esos perdedores y en esa forma de mirar, digamos, esta dinámica de quiénes son ganadores y perdedores, ahí los países emergentes tienen un reto mucho más grande, y es el tema de que la capacidad de generación o de volver a generar esos empleos va a ser un poco más demorada. De hecho, la recuperación, como lo ha mencionado Luis, si bien en el mundo este año estamos viendo que Estados Unidos vuela y que puede efectivamente alcanzar una recuperación rápida, lo mismo está pasando en China. Cuando uno entra a las regiones diferentes, uno se encuentra con que va a haber demoras en la recuperación, de que volver a la normalidad anterior que teníamos previo a este COVID, pues efectivamente va a tomar unos años, muchos años adelante, para volver a ese crecimiento tendencial, al menos de lo que tienen lo que tenían las economías. Entonces creo que ahí sí se plantea un reto bien grande de cómo es que vamos a evitar que las economías vuelvan a caer en temas de una amplia informalidad, por ejemplo, o que vuelvan o que no sean capaces, digamos, de adaptarse a la nueva normalidad que tenemos en la forma de producción, de atención al cliente, etcétera, digamos que fue lo que tuvimos que vivir este año, y que algunos ya estaban muy preparados en términos de infraestructura para enfrentar situaciones como estas, aunque pues obviamente no había un laboratorio para probar circunstancias como las que vivimos, pero pues evidentemente hay otros que no, y esa construcción de esa infraestructura pues va a tomar años, lo que quiere decir que esa nueva normalidad para algunos países pues al final va a terminar costando. En general, digamos que lo que dijeron Luis y Mark pues es igual, digamos, funciona igual para el mundo. Entonces, sectores como como la industria, pues fueron grandes ganadores y tuvieron un comportamiento sobresaliente durante el año 2020 y lo están repitiendo en el 2021. En cambio, sectores más afiliados al área de servicios como comercio minorista, hoteles, restaurantes, transporte y todo lo que tiene que ver con entretenimiento presencial, y también algo del sector de la construcción inmobiliaria, pues se han visto afectados. Sector financiero ha demostrado, por lo menos en nuestros países, una gran adaptación, digamos, a poder seguir funcionando de manera remota. Entonces, pues eso, digamos, que ha permitido también que el sistema financiero siga siendo ese gran corazón que bombea efectivamente o que irriga buena parte de la liquidez al mercado local y del mercado global a los mercados regionales. Pero pues vamos a ver hacia adelante cómo nos va en ese balance de diferencias, que sí se pueden abrir esas brechas entre mercados desarrollados y mercados emergentes nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias. Este momento que estamos viviendo, yo creo que como líderes, no solo empresariales de cada una de las organizaciones que representamos, sino también como responsables de la estrategia de las empresas a las que pertenecemos y que además nos obligan en este momento a ser disruptivos, a innovar, a desarrollar nuevas tendencias de la inversión en nuestros países para buscar además la sostenibilidad. Y seguramente nos ha tocado replantear y revisar las tesis de inversión de los fondos que ustedes representan y nosotros de los productos que desarrollamos desde Crowe. Yo quisiera escucharlos un poco a ustedes. ¿Cuál es la visión ustedes de lo que creen que serían los nuevos espacios que ofrece este momento de mercado para inversiones alternativas y para poder trasladar y llevar la inversión privada a esas nuevas oportunidades alternativas que menciono? Y además, ¿qué nuevas tesis de inversión deberíamos desarrollar
para enfrentar los retos y para enfrentar los desarrollos de estos nuevos mercados que ustedes plantean, o para corregir las lesiones y los daños que han quedado en las inversiones que hoy tienen los fondos que representan? ¿Tú podrías, Juan, contarnos de una vez tu visión al respecto? ¿Qué han analizado dentro de tu organización, además? Claro que sí, Lía. Mira, lo que ha pasado con esto, y pues obviamente nos cambió el mundo a todos. Cambiaron los tiempos, los movimientos de la población y en ese sentido, pues tenemos que adaptarnos a nuevas formas de producción, obviamente mirar cuáles son las nuevas formas de consumo que nos lleven a pensar un poco fuera del contexto al que veníamos muy acostumbrados y sobre todo en nuestro mundo financiero, pues obviamente a ver cuáles son las alternativas que hay para inversión hacia adelante, ya no pensar tanto en lo tradicional y digamos como muy atado al mercado como funcionaba previo a todo, a que sucediera todo esto. Entonces se vuelven importantes temas ambientales, de sostenibilidad, temas sociales, de mejor manejo de recursos, que será pues primordial hacia adelante. En los mercados se había venido trabajando en los mercados financieros años atrás y se habían venido como marcando ciertas reglas sobre lo que era ambiental, socialmente responsable y de gobierno corporativo, lo que se llamaba la estrategia ESG o ASG, de acuerdo a como uno lo mire, si en inglés o en español, buscando tener transparencia en diferentes sentidos, incentivando la inversión responsable en diferentes aspectos y también para que esto, digamos, como que fuera como un engranaje al final dentro de las estrategias políticas que se han buscado a nivel transnacional. Entonces las organizaciones multilaterales han venido trabajando en temas de corrupción, en temas de ambiente, de cómo responder al final a que si hay una extracción petrolera no convencional, por ejemplo, y eso tiene un impacto ambiental, eso cómo se puede, entre comillas, sustituir o pagar de alguna forma para que el impacto sea menor para la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas hasta el año antepasado eran importantes, se venían trabajando, venían en su desarrollo, pero como dijo Mark en su intervención, pues obviamente muchas de estas se aceleraron. O sea, todo esto se hace mucho más relevante hoy, viendo cómo han venido cambiando las cosas. Y de otra parte, ya mirándolo por el lado más inversionista, la búsqueda de oportunidades está abriendo muchos campos que pueden fortalecer el modelo de inversión y de negocio de las compañías. Por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo muy famoso y no solamente este año, ya venía desde este 2020, sino venía desde el año 2019, lo que se llaman los SPACs. ¿Listo? Y esos SPACs son Special Purpose Acquisition Company, que son como, también se les conoce como cheques en blanco, que lo que hacen las compañías es, en lugar de hacer emisión de acciones y permitir que el público participe de las acciones de la compañía, lo que hacen es lanzar participaciones con capital para que esas compañías puedan invertir, entre comillas, en lo que ellos quieran. ¿Listo? Y lo que ellos quieran es casi como un fondo de capital privado. Entonces es buscar que las empresas busquen opciones para complementar su negocio. Y entonces ahí digamos que sí hay como una estrategia interesante que ojalá sea bien regulada también para que no haya locuras en inversión, sino que efectivamente sus dineros lleguen a proyectos productivos. Incluso pueden llegar a buscar proyectos en cualquier región. Y esa es la forma que, por ejemplo, los mercados emergentes tendrían para atraer capital, mostrar proyectos de inversión rentables que efectivamente atraigan esos dineros que se están consolidando dentro de esos SPACs, por ejemplo, o dentro de cualquier fondo de capital privado que realmente esté buscando opciones de inversión que sean rentables hacia adelante para complementar, en nuestro caso, el asset allocation que tenemos dentro de nuestros portafolios de inversión. Entonces se abre una puerta interesante. Tenemos unos excesos de liquidez que, como lo dije al principio, buscan rentar, que es lo natural que tenemos ahora, y en la medida en que la economía se vaya recuperando, que la aversión al riesgo vaya bajando, esos flujos de capital deben irrigarse al mundo. Y esta es una de las formas. Entonces, a través de fondos de capital privado, obviamente de formas directas también, a través de nuestros activos tradicionales, renta fija, renta variable, pero pues sería muy interesante
poder generar una cultura de que con esos fondos o con esos recursos se financien las recuperaciones de los países que tienen menos acceso fácil, digamos, a políticas de recuperación como las que está haciendo Estados Unidos y que nos ayuden efectivamente a cerrar esas brechas lo más pronto posible. Mil gracias, Juan Camilo. Luis Alfredo, frente a esta nuevos retos, ¿cuáles crees tú que deben ser las nuevas tesis de inversión o inversiones alternativas en la región? Sí, por supuesto. Gracias, Lía, por la pregunta. Efectivamente, yo creo que reforzaría el tema de ESG como tendencia que ha llegado aquí para quedarse. Si bien ha sido, digamos, una iniciativa de larga data, la adopción de estos criterios dentro de la comunidad inversionista, creo yo, han ganado un mayor momentum recién en los últimos años, ¿no? Hemos visto que más actores institucionales han optado por incluir estos criterios dentro del análisis y cada vez más asset classes están incluidos dentro de esta nueva tendencia, ¿no? Yo creo que en particular la tendencia debería continuar, ¿no? Y aquí creo que sería interesante poner, digamos, algunos puntos en agenda, ¿no? Primero creo que hay todavía espacio para que haya mucha mayor difusión y convencimiento de que esta tendencia en particular no es una moda, ¿no? Sino una nueva forma de ver los negocios, particularmente en los momentos actuales de pandemia, ¿no? Donde tú bien mencionabas, Lía, que nos ha llevado, digamos, a poder ver mejor las interrelaciones entre los distintos actores que circundan un negocio, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy este tipo de metodologías, este tipo de criterios nos van a permitir justamente tener mayor visibilidad de estos aspectos. Y en efecto, o sea, creo que ha habido también, si entramos más en el detalle, una mayor adopción del buy side en general de esta nueva tendencia, más allá de las compañías per se. Entonces creo que todavía hay un espacio para que las propias compañías, para que los propios emisores puedan adoptar este camino, ¿no? Mejorar esta calidad de información. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista en la Raín Vial y dentro del equipo de estudios en el cual pertenezco, creo que el sell side, digamos, la parte donde se proveen los servicios, también, digamos, tiene mucho espacio para poder incorporar dentro del análisis de inversiones estos criterios, ¿no? Que sea, digamos, un conjunto en el cual, un círculo virtuoso en el cual tanto emisores, compradores o inversionistas y sell side que finalmente acompañan en la asesoría de inversión puedan, digamos, incorporar estos criterios de caras a un mayor adopción y finalmente un mayor desarrollo de este tipo de alternativas. Y por otro lado, creo también que es importante, y esto un poco en el pimponeo con clientes de nuestra firma, hemos visto que si bien hay una adopción de estos criterios, el proceso de implementación no es trivial, ¿no? Creo que también ahí hay muchos esfuerzos por hacer. Y en ese sentido, creo que hoy por hoy, por ejemplo, el programa de inversión responsable, ¿no? PRI, por ejemplo, por sus siglas en inglés, comenta, ¿no? En algunos aspectos que muchos, digamos, de las adopciones se ha visto inclusive, digamos, con no tener todavía criterios incorporados dentro de los procesos de inversión. Entonces, creo que hay mucho espacio para poder desarrollar eso y creo que de caras, digamos, hacia el mediano plazo, el tema de la adopción de estos criterios más que una moda, más que una tendencia, van a ser parte de un análisis que enriquezca justamente la toma de decisiones de inversión de parte de todos los actores en el mercado. Mil gracias, Luis Alfredo. Mark, Roger, desde tu óptica y tu experiencia en el sector constructor inmobiliario, ¿qué piensas de estas estrategias disruptivas? Muchas gracias, Lía, por la pregunta. Yo voy a indagar un poco más. Bueno, ya hablaron y cubrieron muy bien el tema Juan Camilo y Luis, pero de nuevo, para nosotros en Cushman, arriba de la agenda y de las prioridades es justamente hablar de una recuperación verde, que esté realmente enfocado en lo que hablaron en las iniciales en inglés, que es el ESG, y que está empujado por la sociedad, por los propios inversionistas, por gobiernos y ahora que se tiene que también hacer de manera, o sea, a nivel de regulación. Lo que vemos es, como comentaban, nosotros a nivel de buy side, o sea, a nivel de la demanda de
los grupos institucionales que son inversores globales, ha tomado cada vez más relevancia e importancia justamente hacer invertir de forma responsable. Y no solo para aparentar, sino realmente en una construcción a largo plazo. Y bueno, y obviamente eso ha tomado otro giro con un poco el cambio político de Estados Unidos, que volvió a poner este tema tan relevante en la mesa. Entonces, bueno, eso es uno de los factores más importantes que vemos. Otro tema que me gustaría tocar es obviamente todo lo que es la convergencia entre digital y espacios físicos. Cómo funcionamos ahora en este modelo híbrido de sociedad donde, bueno, todavía tenemos el trabajo remoto que obviamente se va a quedar un tiempo, y cómo hacemos para invertir en ese sentido, para crear espacios que tengan sentido tanto para los empleados como para los usuarios, etcétera, y seguir innovando en eso. O sea, básicamente encontrar un equilibrio en eso, en estos dos aspectos entre el mundo físico, que justamente está creado para favorecer la cultura, los intercambios entre todos, y este mundo de dar más flexibilidad justamente a los empleados para que haya una mayor retención de talento, etcétera, etcétera. Y agregaría otro tema en eso, que es, si bien se ralentizó el proceso de urbanización que vemos a nivel global y que tenía que era muy rápido a nivel de nuestra región, una vez que las cosas se vuelvan a abrir, vamos a ver justamente el regreso a las ciudades y ver justamente cómo pensamos estas ciudades para que sean sostenibles y que aporten el mayor valor posible para todos sus usuarios. Entonces, bueno, eso es un tema que es esencial dentro de los análisis que hacemos también, de ver cómo va a ser el mundo de mañana a nivel de las nuevas oficinas, de los proyectos que llamamos proyectos de uso mixto, donde justamente que están pensados para live, work and play, o sea, donde los usuarios viven, se divierten y trabajan, y todo eso se va combinando alrededor del ESG, que para nosotros es un tema absolutamente esencial. Más específicamente a nivel de nuestra región, lo que nosotros vemos como una oportunidad en el sector inmobiliario es el acceso a la deuda. Dado que ha habido, obviamente se han cerrado un poco los grifos, los bancos y las fuentes de financiamiento tradicionales, nosotros lo que vemos es justamente una gran oportunidad para entrar en eso y eventualmente reemplazar lo que falta de esta fuente de financiamiento tradicional. Entonces, fondos de deuda tanto para construcción, que puede ser obviamente inmobiliario e infraestructuras, pero también para inversiones a más largo plazo, porque ahí, como decía, o sea, las fuentes que teníamos tradicionalmente no tienen la posibilidad de dar las condiciones que daban antes. Entonces eso está ralentizando todo el desarrollo inmobiliario cuando hay una real necesidad de seguir desarrollando tanto inmobiliario como infraestructuras en todo Latinoamérica. Hay un déficit habitacional enorme en todos los países, y bueno, y como sabemos, la construcción es es el sector que más emplea a gente, y es un sector que permite pasar la gente en lo que es empleo formal. Entonces, viendo eso, o sea, las herramientas que podrían permitir
hacer entrar flujos de capital vía deuda para financiar desarrollo inmobiliario lo vemos como algo muy atractivo. Y bueno, y aparte es la manera para inversores fuera de la región de entrar de una manera más, con un riesgo más acotado que entrar puro vía desarrollo en equity, por las garantías que se puede obtener. Entonces, bueno, eso lo vemos como algo que debería desarrollarse en los próximos años y que también debería ser empujado por gobiernos y autoridades locales. Muchísimas gracias, Marc. Yo voy a abusar un poco del tiempo de nuestros asistentes porque el público nos hizo una pregunta que me parece muy importante compartir con ustedes y que reciban un poco de su visión al respecto. La pregunta es, ¿cuál es la visión de cada uno de ustedes respecto a la integración y competencia en los mercados de capitales de la región? No sé si quiere empezar tú, Marc, o Luis Alfredo, o Juan. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a la integración y competencia en los mercados de capitales de la región? Voy a pasar esta pregunta si quieres, Camilo o a Luis. Te complemento ahí, no te preocupes. Bueno, ahí digamos que, y me voy a ir un poco por encima de la región para después darle la palabra a Luis Alfredo, que creo que también nos puede dar una visión ahí. Pero digamos que lo que necesitamos en este momento para los inversionistas son alternativas de inversión. Antes estábamos muy acostumbrados a tener nuestros activos locales. Hablo mucho por Colombia, donde nuestros inversionistas son muy locales, les gustan mucho los activos locales, los activos muy tradicionales. Y recién se están empezando a abrir activos alternativos que ya llevan algunos años, digamos, con buenos desempeños y mostrando una oportunidad de inversión interesante. Y más allá de eso, con activos del exterior. Ahora que se abre la posibilidad, y por ejemplo, pues mi empresa que es con un sentido regional, digamos que tiene obviamente la visión de toda la región, desde Norteamérica hasta Centroamérica y Suramérica, pues eso le abre una opción muy interesante a los inversionistas en la medida en que haya integración, en la medida en que puedas comprar un activo fácilmente desde tu silla en otro país, de la misma región, o en otra región del mundo, pues eso hace muy interesante y mucho más, digamos, como eficiente el asset allocation para nuestros clientes. Entonces, eso siempre será interesante hacia adelante. La integración yo la veo como algo muy bueno y como algo que es, o que nos da oportunidades de crecimiento hacia adelante en términos de la posibilidad de ofrecer mejores servicios, mayor eficiencia en nuestras inversiones y abrirnos también a recibir capitales del extranjero como puerta de entrada para lo que sea en las diferentes regiones por diferentes países. Entonces, ahora sí ya le dejo la palabra a Luis, que él seguro nos habla más de lo específico. Gracias. No, gracias, Juan Camilo. Miren, yo creo que en realidad es muy en línea con lo que tú mencionabas de que los inversionistas hoy por hoy están en búsqueda de mayores y nuevas alternativas de inversión. Y creo que esta iniciativa de poder integrar los mercados de la región, en particular, por ejemplo, la región andina, que es donde nosotros también en la Raín Vial trabajamos y nos especializamos, creo que es una iniciativa que parte de una necesidad de los mercados per se para poder posicionarse en un escenario global, ¿no? Donde hoy por hoy hay excesiva liquidez y donde el peso individual de cada uno de los países es bastante limitado, ¿no? Latinoamérica en general, cuando uno, digamos, ve la composición de los índices de los mercados emergentes, cada vez pesa menos. Entonces, necesitamos que justamente las economías puedan integrarse o los mercados puedan integrarse de tal manera de poder tomar relevancia y de poder mostrar, digamos, los fundamentos que tienen cada uno de los países para poder hacer justamente estos mercados alternativas potenciales de inversión.
Entonces, tenemos a Chile, tenemos a Perú, tenemos a Colombia, economías dentro de todo bien comportadas, con fundamentos macroeconómicos bastante sólidos, con mercados de capitales todavía bastante, con algo de espacio para poder desarrollarse. Entonces, creemos que en la medida también de poder formar alianzas sustanciales, va a beneficiar a todos los actores, tanto locales, ¿no? Que, por ejemplo, hoy día los fondos de pensiones en Chile, Perú, Colombia son de los actores institucionales más grandes en estos tres mercados. Las economías son bastante similares. La idea sería que eventualmente, por ejemplo, ¿no? Una idea que en algún minuto se propuso fue que parte del portafolio local pueda ser considerado como las inversiones, por ejemplo, que puedan hacer estos institucionales dentro de los tres países, ¿no? O sea, es algo que debería ser parte de, ¿no? Y en el asset allocation creo que sumaría bastante, ¿no? Y creo que también poco a poco, y así un proceso, los inversionistas también de la región están mirando desde dentro a los lados, ¿no? Y creo que eso es una tendencia que también debería impulsarse de caras a que el apetito de los inversionistas pueda atraerse a esta parte del mundo. Muchísimas gracias, Luis Alfredo. Perdón, simplemente quería agregar una cosa justamente sobre eso, sobre el punto de Luis Alfredo. Efectivamente, lo que falta en nuestra región, y bueno, es más específicamente en la región andina, quizás excluyendo un poco México, perdón, en la región andina, no en la Alianza del Pacífico, perdón, es escala. Y justamente una manera de tener más escala es pensar en algo donde se puede homogeneizar los sistemas, o sea, los regímenes de inversión entre los países, para que un inversor cuando mire la región andina lo vea como un bloque entero y que no tenga que tener instrumentos o vehículos de inversión específicos para cada mercado. Que eso requiere mucho tiempo, requiere equipos, etcétera, etcétera. Entonces, algo en este sentido que permitiría colocar, o sea, capital a nivel regional sería también un acelerador, y eso de un lado, y obviamente lo que buscan los inversores también es herramientas que permiten tener la mayor transparencia posible. Es hacer todo en la medida de lo posible para que tengamos más transparencia a nivel de datos, a nivel de acceso a la información. Y bueno, en el sector inmobiliario aún queda mucho camino por recorrer comparado con mercados como Estados Unidos o Europa, donde se puede tener toda esta información de manera muy rápida y barata. Muchísimas gracias, Mark. Creo que se nos acabó el tiempo, pero no quiero despedirme de ustedes y sobre todo de ti, Mark, sin hacerte una pregunta muy corta, porque no nos dejan quedarnos más para seguir con la agenda. ¿Cuál es la perspectiva tuya sobre el desarrollo del multifamily en Colombia? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como claramente uno de los sectores con mayor potencial. De hecho, ya ha ido creciendo mucho. Como decía antes, hay un déficit habitacional y hay sobre todo un déficit habitacional en producto en arriendo en Colombia. Y simplemente viendo lo que pasó en Chile, que ahora se ha convertido seguramente en la clase de activos con mayor demanda inversionista institucional, lo que es el multifamily, eso se va a replicar de manera automática en otros países, y Colombia es el próximo destino para eso. Y además se puede aprender justamente de todo lo que se ha hecho en este sentido en México y en Chile a nivel de vehículos de inversión, de la manera que se hace, y con los mismos players que pueden actuar a nivel regional. Entonces sí, le veo muchísimo potencial, sí. Muchísimas gracias. Pues yo quiero agradecerle a Luis Alfredo, a Juan Camilo y a Mark que nos hayan dedicado este espacio, este tiempo. A todos los que nos han acompañado en este panel, mil gracias también. Si tienen preguntas que no han sido contestadas, les pedimos nos excusen. Vía correo les estaremos enviando las respuestas de estos panelistas a sus preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía y por compartir su conocimiento con nosotros y con todos los asociados a Colcapital. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Realmente.